En esta nueva entrega de Entrevistas de la Vida y el Universo, contamos con la presencia de Mara Testaseca. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos o muy buenas tardes, depende del horario que nos estén viendo. Gracias por estar nuevamente, gracias por compartir este rato junto con nosotros. Hoy tendremos la presencia de alguien que para nosotros es un pilar en la obra de Giorgio Bongiovanni, que nos va a contar no solo desde cuándo hace que está, sino también detalles y hasta anécdotas también vamos a tratar de que nos cuente. Estamos hablando de Mara Testaseca. Buenas noches, porque allá es de noche. Buenas noches, Mara, ¿cómo te va? Bien, bien. Estoy honrada, feliz, emocionada de estar contigo, Fabián, con todos ustedes. Y sí, acá es noche, pero bueno, somos acostumbrados porque tenemos una relación muy estrecha con Sudamérica, con gente, amigos, oyentes de Sudamérica, así que es un placer estar acá a disposición de ustedes, de todos mis amigos y de la gente que conozco y sobre todo de la gente que no la conocemos. Gracias por estar. ¿Y desde cuánto tiempo hace que estás con Giorgio? Porque Giorgio ya sus estigmas hace ya casi 35, ¿no? Se cumple ahora en este mes. 36. 36. 89, 36 años. Sí, era el 2 de septiembre, se está acercando esa fecha, el 2 de septiembre del 89. Pero realmente he tenido la oportunidad y el honor de conocer a Giorgio y a su hermano Filippo antes de los estigmas. Estoy hablando del año 80, cuando con un grupo de amigos y con el representante de Eugenio Siragusa, acá en el centro de Italia, donde yo vivía y sigo viviendo, bajamos a Sicilia, bajamos a Etna, a Nicolossi exactamente, para conocer a Eugenio Siragusa, que encontré este personaje, non a caso, absolutamente no por casualidad. Y bueno, bajamos a conocer a él, a este gran personaje, este gran maestro, y ahí estaba también presente Giorgio, que tenía 16 años en ese momento. Y un joven, sí. Entramos en casa y recuerdo perfectamente que estaba todo ese grupo de gente, de jóvenes de la Sicilia, y nosotros jóvenes también, porque yo tenía 18 años, también nuestro referente se llamaba Tino Paglialunga, era un profesor de matemática y, nos hablaba del hecho que el universo era habitado, había mundos, y estaba esta gran persona que había tenido contactos, y entonces pedimos permiso a los padres y nos fuimos a conocerlo. Y el día siguiente, Eugenio encargó a Giorgio y a otros amigos, a los hermanos de allá, a acompañarnos al Monte Sona, esa montaña sagrada para todos nosotros, y para contarnos ahí en vivo, en directo, su contacto físico, el contacto que lo hizo famoso en toda Italia, en todo el mundo, ¿no? El encuentro de tercer tipo de cual habló todos los periódicos en esa época, ¿no? Ha Qué sido una bueno que vos lo experiencia. De ahí, conociste.
Sí, qué bueno que lo conociste a Eugenio también. Qué interesante, ¿no? Y cómo, ya que Sí. hablaste de Eugenio, ¿no? ¿Cómo era como persona Eugenio? Contanos. Eugenio, bueno, yo llego a Eugenio porque estaba buscando, eh, estaba buscando mi camino. En mi camino, Jesús, el Maestro Jesús era muy presente, muy vivo. En mi forma de ser, de vivir, he tenido que trabajar mucho, que tenía mucha pasión por el estudio y por el hecho que tenía esa pasión, trabajaba al mismo tiempo. Era como una obrera estudiante. Eso es algo que me formó mucho y tengo que dar las gracias a mi mamá sobre todo porque ella y a mi papá, porque ellos me enseñaron eso, me hicieron amar a la persona de Jesús. Y cuando uno lo conoce, se enamora porque lee todo el Evangelio y estaba como, ¿cómo te puedo decir? Yo estaba como, era activista en la acción católica. Era una persona activa, estaba con los chicos, me ocupaba de los chicos, de los adolescentes. Y luego me formé como paramédico, como terapista de la rehabilitación, y ya tenía mi pasión, era mi vida. eh, el trabajo con los discapacitados, que para mí no son discapacitados más diferentes, habilitados. Y tiene mucha sensibilidad, tiene, tiene un mundo muy profundo adentro, cada uno de ellos. Y conocer a Eugenio para mí ha sido muy importante porque es como que él tenía la llave que abrió la puerta de y dio muchas respuestas a las preguntas que adentro de la iglesia no encontraba, ¿no? El tema de la reencarnación, de dónde venimos, por qué el sufrimiento, por qué nacen niños discapacitados, la ley de causa y efecto. Y entonces conocer a Eugenio Siragusa ha sido para todos nosotros, no solamente para mí, ha sido una iniciación muy importante, porque era un tipo, solo recuerdo con mucho afecto y mucho temor, me daba mucho respeto, era una persona eclatante en su forma de expresarse, de enamorarte también, ¿no? De la vida, porque él en su manera, en su forma, ha sido realmente un pionero en esa época. Estamos hablando de 50 años atrás, estamos hablando que esa persona decía que tenía contacto, bueno, pero tenía contacto con seres de otro mundo, con genios solares, con creadores de vida y de todas las formas eh, de vida en el universo. Hablaba de Poimandres en esa época, así que realmente era una persona que o se amaba sin medio término. Entonces, todo esto, tengo recuerdo muy vivo, muy fuerte con él. Hasta he tenido el sentimiento profundo, la conciencia de llamarlo papá. Y lo recuerdo con mucho respeto, aunque sufrimos también. Yo sufrí un poco con mis amigos, mis hermanos, en esa etapa de cuando él eh, eh, soltó Giorgio. Digo yo que hizo esa grande prueba, ¿no? Una grande prueba por medio de él pasó a Giorgio y pasó a todos nosotros. Y, y recuerdo bien que no pude elegir entre uno y el otro.
Eh, Gracias a Dios le dije, papá, Eugenio, mira, yo, eh, yo me identifico con la obra, para mí es todo en mi vida y sigo siempre voy a seguir siempre con Giorgio eh, porque él en su forma de ser, de actuar, veo la continuación, no veo la división, más veo la continuación y no me puedes poner de frente a la prueba de elegir entre uno y el otro. Adentro de mi corazón están los dos. Le tengo respeto y sé que él, el ser que está adentro, el mutante, sigue, yo lo veo, lo percibo eh, muy claramente en Giorgio. Exacto, yo creo que fue también un poco una prueba para todos, un poco adrede y un poco también, eh, no sé, situaciones que se presentaron, pero yo creo que algo fue como para hacer separar un poquito las aguas y dejar que la gente que lo siguiera a Giorgio estuviese bien prendida de él. Es mi pensamiento, ¿no? Mi forma de pensar. Ahora, vos recordás, más o menos, si te recuerdas, qué sintieron cuando Giorgio le aparecieron los estigmas, cuando hizo ese viaje a Portugal, ahí debajo de la encina. ¿Qué sensación tuvieron ustedes como para expresarla aquí a nuestra audiencia? Sí, estos días son de preparación a estos recuerdos, ¿no? Porque la obra sigue cada día, sigue adelante con todos sus aspectos. Eh, pero cuando llegamos a esta fecha, o a esta fecha así importante, los recuerdos salen vivo, ¿no? Sale vivo. Giorgio nos cuenta que ya nos había preparado, por un cierto sentido, él tenía ese llamado de la Virgen para irse a Fátima, en Portugal. En ese día era acompañado de Manuel Moriño y de sus padres, estaba su mamá, estaba presente en ese momento y, y no se podía ni imaginar, no se podía imaginar lo que iba a pasar. Giorgio estaba pronto, listo, atento, concentrados a tener a tener una experiencia fuerte, sí, en absoluto, pero pensaba a un avistamiento, a algo, eh, todo se podía pensar, mas no a una señal tan fuerte como los estigmas en su mano. Entonces, cuando después de unas horas, en ese momento, en esa época, no estaba la WhatsApp, no, no estaba lo social, ¿no? Como ahora. Así que yo recuerdo que nos reunimos en cada casa, ¿no? Esperando noticias. Y cuando llega la llamada, llama Lorella, me llama Lorella con su voz así nos da la noticia que donde en ese momento es como que explotó por un lado incredulidad, por el otro emoción, pero profunda, y por otro lado subito, ma ¿por qué? Ma ¿cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se aguanta todo eso, no? Es como que la mente no puede contener, no podía contener la emoción enorme. Aparte que eh, nos pusimos a esperarlo cerca de Lorella, estaba Filippo también presente ahí en Italia con nosotros. Y bueno, ha sido algo que Fabián nos volteó, cambió totalmente la vida nuestra, de jóvenes, de jóvenes apasionados, enamorados de una divulgación que se empezó cuando Giorgio se mudó
y se mudó al centro de la Sicilia, vino, vino el primero, luego vino Filippo, se hacía el periódico Non Siamo Soli, hacía radios, se hacía todo lo que se hacía comunión. Él ya era un cáliz dentro de nosotros, de nuestro grupito, ¿no? Un cáliz de unión. Nunca paraba de, de crear, generar ocasiones de unión dentro de nosotros. Pero la señal de los estigmas ha sido algo, un volcán, una explosión volcánica adentro de nuestros espíritus. Me imagino la sensación de cosas que han vivido en ese momento, en ese instante de haberse enterado. También un poco, como vos dijiste, ¿no? La incredulidad, un poco lo que sí, que no. Es un ida y vuelta que la cabeza, pero el sentimiento interno creo que estaba más fuerte que lo que decía el bocho, ¿no? La cabeza. Vos Vos Exactamente. lo acompañaste muchas veces a Giorgio a viajes muy importantes. El primer viaje creo que fue a América. Yo no recuerdo si fue primero a Uruguay y después a Argentina o Argentina o Uruguay. No recuerdo cómo fue el viaje. Bueno, para engancharme a esos primeros meses, porque eso pasó en el 89, ¿no? Los primeros meses fueron de gran sufrimiento para Giorgio. Los estigmas él tenía en la mano y el cuerpo, eso lo puedo dar testimonio como paramédico, por lo poco que sé, ha tenido que acostumbrarse al dolor, a las contracturas de los músculos que él tenía, pobre. Empezó a sangrar, dio la cara totalmente desde el principio, dio la cara en el pueblo, en el país, en las radios, en los encuentros con la gente. Recuerdo que venía en mi gimnasio cada domingo, recibía un montón de gente en casa, en el gimnasio. eh, una increíble lo que vivió sangrando, empezando a sangrar casi todos los días, sufriendo mucho, 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 mucho. El primer viaje en absoluto fue en España, en el mayo del 90. Y tocó Barcelona, tocó Madrid, tocó Vigo, tocó todos los grupos que estaban muy relacionados, muy estrechos con Eugenio Siragusa y visitó todo. Y empezó a trabajar intentando con toda su fuerza de juntar todos los vigentes, los vigentes de la Virgen. Esa ha sido una etapa muy, muy importante, esa primera etapa. Y luego, en el octubre del 90, fue el primer viaje en Sudamérica, donde tocó Buenos Aires, en Argentina, Montevideo, ahí conocimos a Almendras, Juan Alberto, y Paraguay, donde conocimos a Omar. Y eso ha sido el primer viaje en el octubre del 90, sí. Qué historias, y bueno, también un poco contar lo que vos decías al principio, el dolor, ¿no? El sufrimiento de Giorgio que actualmente sigue sufriendo, controla ese dolor para poder estar a dar las charlas o escribir una nota para lo que le pidan. Bueno, todo eso lo controla para poder hacer la tarea de la obra en general, ¿no? Pero también hay que aclarar que es una persona diabética también, ¿no es cierto? Sí, Giorgio, el proceso todo lo puede, eso se pueden enterar, y quien no lo conoce todavía físicamente, se puede enterar porque el sitio oficial de Giorgio Mongiovanni Family puede
a ver, averiguar detalles. Pero yo fui testigo, sí, con unos hermanos, con Pierre, con Manu, con todos nosotros que lo acompañamos. Él ha sido disponible hacerse análisis de todo tipo. Su proceso de estigmatización fue gradual. Yo digo gracias a Dios, porque realmente primero con las manos, luego con los pies, donde el adaptamiento físico, fisiológico, ha sido tremendo, tremendo. Yo también entré en crisis porque intentaba de ayudarlo con la manipulación de los pies, ¿no? Con lo que él tenía en mi mente como reflexología, ¿no? Sabes que tenemos la posibilidad de ayudar mucho tocando puntos en los pies, ¿no? Intentaba de ayudarlo y con con los estigmas a los pies, pum, saltó al aire también eso, ¿no? Así que he tenido que entender que entrar en relación energética, más sutil, ¿no? Más de otro plan, que pero no es un otro plan desconocido, es el plan que no conocemos porque no conocemos a la ciencia del espíritu. Hay otra forma para ayudar, ¿no? Y gracias a la ciencia del espíritu sabemos que podemos ayudarnos en otra forma, ¿no? Eh, transfiriendo energía por medio del cuerpo astral, etérico, ¿no? Y todo eso, ayudando a este maravilloso vehículo que es el cuerpo humano, ¿no? Y entonces luego el costado, que pasó eso del costado, pasó ahí a Salta, en tierra de Montevideo, y luego la cruz en el 93, el costado en el 92, la cruz en el 93, así que eso, yo no sé cómo hizo realmente, cómo aguantó, bueno, lo sé, para mí solamente la fuerza que está atrás de él, adentro de él, el, es el cielo, es el, eh, el inmortal que le ha dado esa fuerza y también de ponerse y a todo tipo de análisis bajo un punto de vista clínico, hematológico, psíquico, psiquiátrico, hasta casi lo único que no hizo es la biopsia, porque pobre, ahí, bueno, eso no ha sido, como te puedo decir, necesario, porque la última análisis que se hicieron en México con Jaime Maussan, nuestro gran amigo, ha sido realmente increíbles, ¿no? Porque se vio bien cómo la sangre que salía de los estigmas era la misma sangre que salía digamos, de la parte del brazo, ¿no? Que como que clínicamente se hace, pero el tiempo de coagulación era increíblemente diferente, ¿no? Es como que se derramaba la sangre y luego ¿no? Eh, y luego se coagulaba, gracias a Dios, porque si no, esto en una persona diabética como él, ¿no? Eh, muchos médicos diabéticos no se lo explican. También la hematóloga, la Carmen Recalde de Paraguay, eh, es algo que ella dio testimonio de esto, ¿no? Y heridas limpias, sin ni una señal de putrefacción, después de tantos, tantos años, son las pruebas que es algo realmente fuera de lo común, que no se puede clasificar como heridas que de vez en cuando en unas personas van a pasar, pero no en forma continua, permanente como Giorgio. Sí, realmente, y hoy en la actualidad, bueno, sigue con su sangrado, con su dolor, no es continuo diariamente como era antes, es mucho menos,
Yo creo que el cielo se apiada un poquito también por el físico, porque ya tiene sus años, no digamos que está a grande edad, pero sí muchos años de llevar estos estigmas y el cuerpo se deteriora. El cuerpo, yo me acuerdo que una vuelta le dijo Giorgio a Juan Alberto: Juan, el cuerpo lo dice pelota, así en palabras argentinas, ¿no? Pero le dio a entender que el cuerpo ya no daba más y que él estaba soportando porque se lo permitía el cielo. Pero yo creo que si es por ser humano, creo que ya el cuerpo no estaría más, me parece. Sí, el tema ese que tenemos que considerar bien es que lo que vemos con nuestra percepción ocular no es lo que él siente. La cruz que tenía en la frente, la Virgen escuchó su pedido, escuchó su pedido. Cuando él empezó a hacer el antimafia, conoció juez, magistrados, en las primeras etapas de antimafia, él ha sido disponible, la hizo sin ni un miedo, eh, tenía la cruz en la frente. Yo cuando veo esos primeros videos, esas primeras conferencias, me da una emoción enorme, enorme. Y el hecho que no es visible la cruz, los dolores él lo tiene. El dolor al costado, Giorgio Bon Giovanni lo tiene en las manos, en los pies, pobre. Tiene, tiene los músculos realmente. ¿Por qué? Porque ha sido atleta, era muy fuerte. Realmente su cuerpo ha aguantado y aguanta. Ma el tema que no sangra no significa que no le duele, que no tiene dolores, ¿me entendés? Es que menos mal que está Dios, sí. Es increíble porque no para, no para. Sabemos que no para. Él dice, eh, usa esa imagen, ¿no? Yo me caigo. También hoy, en el mensaje de hoy nos dijo el Getsemani, él lo define su Getsemani, ¿no? Su Getsemani es permanente como sus señales. Uh-huh. Sin duda, sin duda. Eh, Vayamos un poco a los viajes. Creo que me parece a mí el que más se destaca, más allá de todos los viajes que hizo, el que más se destaca me parece que fue a Rusia, porque tuvo un contacto con astronautas y gente de muy alto rango. ¿Ahí vos pudiste estar en ese viaje? Sí, estuve muchas veces, también Lorella estuvo en Rusia, ¿eh? Sí, estuvimos en Rusia, estuve muchas veces. Y cuando se anda con Giorgio, él era una máquina de combatimiento, no se anda de vacaciones. La primera señal, la primera, después del permiso de Gorbachev, ahí increíblemente en Madrid, cuando le dio permiso, nos dio permiso de entrar a Rusia, la primera señal eclatante, eclatante, impresionante, ha sido, yo tengo esta imagen, Giorgio que con su traductor, eh, siempre pasando el día haciendo llamadas, se abre la puerta de Canal 1, en esa época estaba un canal, un único canal por 150 millones de personas, y todo, se dio una entrevista maravillosa que la teníamos en los archivos, y todo el mundo de la Rusia, eh, tanto nombrada también en el mensaje de Fátima, de la Virgen, todo el mundo, desde Moscú hasta Vladivostok, delante al Japón, pudo ver esa entrevista, y se hicieron un montón
tantas conferencias, se abrieron las puertas y pudo encontrar, sí, el pueblo ruso tiene esa conciencia, esa levadura cultural y en esa época sufría mucho porque estaba en una época donde la economía era a tierra, la economía a tierra, encontró gente, científicos, gente, estuvimos también cerca de Chernóbil, en Kiev, desde la Rusia eh, se abrió un montón de puertas. Eh, Encontró militares, generales, astronautas, como de hablar de lo que había visto y daba testimonio, ¿no? Porque tenía fe que con el Giorgio Bon Giovanni, con su forma de ser, de divulgar, sabía perfectamente que iban a dar un testimonio increíble, increíble. Y bueno, desde Rusia se pasó hasta a Kazajistán, al, en Ucrania, en Kiev, y también recuerdo, creo que es muy importante esto, el ministro de los Exteriores de Kiev, de Ucrania, que estaba muy preocupado por la situación en Chernóbil, porque él estaba consciente que era una situación donde la Europa ya en esa época tenía que reunirse para solucionar el problema que se tenía que intervenir sobre el problema de la que se escapaba las radiaciones, el peligro tremendo de una nueva explosión que había costado la vida a muchas personas que en ese momento, en el 86, dieron la vida, se sacrificaron, ofrecieron la vida para ir a hacer todo lo que se podía hacer para tapar el reactor nuclear que explotó, ¿no? Explotó adentro. Y ellos se encomendaban como otros científicos y gente que tenía bien claro que había vida en el universo, que la primera cosa que tenía que hacer el hombre era parar, parar con las armas nucleares y sobre todo ocuparse, cioè contener el problema de la radioactividad, ¿no? Y, y también en Kazajistán, Fabián, en Kazajistán, ahí supimos que cuántos experimentos nucleares se hicieron a cielo abiertos y cuánta gente vino en lo de Giorgio, en el convenio ese donde, donde Giorgio abrió la puerta ahí en Alma-Ata al público, donde llevaba a los niños así, sin fuerzas, totalmente desfigurados. ¿Por qué? Porque sin saber nada, esa gente había tenido la exposición a los experimentos nucleares de esos locos gobernantes que lo hacían. Como se hacía en los Estados Unidos, que lo hacían en Hawái, o lo hacía en Nevada, sí, en Arizona, sin decir nada a nadie. Tremendo. Una de las cosas Tremendo sí, trabajo sí, hizo yo. creo que, si no me equivoco, ustedes estuvieron en Chernobyl y el Giorgio me lo contó, por lo menos recuerdo, que el cielo puso un manto ante ustedes porque no tuvieron ni siquiera un gramo de radiación. Sí, realmente sí. Él quería hacer un documental, ¿no? Sobre Chernóbil, así. Y conocimos personas, artistas también, que en ese momento, en el 86, eh, se habían, sin problema, se habían sacrificado, ¿no? Para tapar
para tapar el núcleo, ¿no? Todo lo que estaba dentro, abajo y afuera del incendio. Bueno, de esas personas, Fabián, no supimos que murieron todas. Y nosotros, no sé, en mi caso, claramente no tenía conciencia. Yo creo que acompañé a Giorgio sin conciencias. Mejor, ¿no? Mejor. Claro, con el amor que, con toda la fe, pero también con tanta inconsciencia. Hubiera pasado muchas cosas y sí, acá estamos, así que, bueno, seguimos sirviendo, ¿no? La protección, claro que estuvo la protección, claro. Toda esa gente, bueno, pasó a mejor vida, digo yo, porque la vida es un pasaje, ¿no? Pero acá estamos. No, y creo que fue una demostración más de lo que es, no solo porque está uno al lado de Giorgio, sino también la protección del Padre, ¿no? Porque con la fe, él teniendo la fe, Él te va a proteger y no te va a pasar nada. También creo que lo acompañaste cuando fue a África, cuando estuvo ahí, o solamente fue Manuel. No, estuve en África, sí, estuve en África varias veces, sí. Cuando el Congo se llamaba Zaire, estuve sí con Manu y otros hermanos también. Y vino también Jorge Almendras en uno de esos viajes. Sí, también él, una vez vino también él. Estuvimos en Camerún y sí, porque había personas que estaban relacionadas con los tiempos de Eugenio, así que empezamos por ahí y luego estuvimos muchas veces, eh, diferentes veces, para entregar ayudos humanitarios, pero también eh, pa- para sembrar la obra, para sembrar conocimiento, cultura. eh, ha sido muy fuerte porque ahí Giorgio eh, se desveló, se desveló como un gran activista. No hubo problema, no hubo ningún problema en esa época cuando eh, en Kinshasa estaba Mobutu, estaba el dictador, y no hubo ningún problema a decirle, a enfrentarlo y a decirle que era totalmente injusto eh, él a tener tanta riqueza, porque era realmente riquísimo. En África no hay medio término, hay personas que tienen todo. El África es muy, muy rica de diamantes, oro, todas esas cosas. em, y a tener la gente así, sus hermanos, el pueblo así, en valía de todo tipo de enfermedades, de basura, de no cultura, de miedo. Entonces no hubo ningún problema. Así que ha, ha sido, oscuraron el canal y ahí adentro también nos invitaron, nos echaron, nos invitaron a dejar el país. Eh, pero Giorgio, eh, como él ya se hizo famoso porque la capacidad comunicativa de la población africana es tremenda, la gente no se olvida, no se olvida. Eh, conoció personas muy interesantes, periodistas, pues, muy interesantes que se recordaron, después de Mobutu, se recordaron la lucha que él sembró, dio fuerza al pueblo, a la población de Kinshasa de rebelarse. Eh, Se dio testimonio en una Navidad en el 95 de este cambio. Claro, el cambio no es que el presidente que después de Mobutu era mejor, pero seguramente menos violento, sí.
seguramente un poquito menos violenta. Pero sabemos cuál es la realidad, sabemos que la responsabilidad de cómo vive la población del África son de todos los países de Europa, a partir de Francia, Belgio, Inglaterra, l'Italia también. Cuando se empezó, digamos, cuando se derramaron todas las actividades que con el tiempo, ¿no? Con el pasar de los años, se empezó como Junima International, ¿no? Con Giovanni, el hijo de Giorgio, hemos conocido muchos misioneros ahí del África, se veía, se veía como de un lado, de una parte se llevaban los ayudos y de la otra parte se vendía armas, donde, sí, donde la gente misma del África la utilizaba para, porque esclavas del poder, esclava del anticristo, de esas fuerzas negativas que, que explota en el poder. Pero Yo recuerdo la imagen, disculpa que te corte, cuando está la filmación que está en un estadio de fútbol, o no sé si de fútbol, pero que él dice libertad, libertad, libertad. Bueno, a mí se me ponían los pelos de punta. Pero esa imagen y la reacción de la gente, la verdad fue impresionante. sí, ha sido impresionante. Ese escrito me lo tengo. Yo, sí, por un lado, sí, el tema de acompañar a Giorgio es algo que te imprime a fuego, ¿no? Es algo porque él es un ser de puro amor. Entonces eso es claro que eso te abraza, te llena, ¿no? Te llena adentro, hacia adentro, en el cuerpo, en todo. Pero esas cosas te quema el espíritu, te quebra. Y ahora que lo estoy recordando, sigue poniéndose el pelo de punta, ¿me entendés? Ese grito. Y también esos hermanos, me recuerdo de Manu que me agarró, de Juan Martins que me agarró por el brazo porque yo me quedaba atrás y toda la gente que quería, en ese momento quería como decir, sí, sí, vamos a luchar hasta la muerte por la libertad, por la libertad. Y tomó fuerza de eso, tomó fuerza. Y ahora que no tengo yo no vivo diariamente con Giorgio, mm, tengo que explotar la obra ¿no? Con los años, vivo la obra a dónde sirve, a dónde él me dice que tengo que estar. Ahí que es, para mí ah, es como que se ha elevado el valor de servirlo, ¿entendés? Eh, ¿Por qué? Porque el amor se convierte en amistad profunda, se vuelve más fuerte todavía, ¿no? Y no sé si he expresado bien lo que quiero decirte, Fabián. Perfecto, perfecto. No, 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 se entiende perfecto. Aparte, transmitís con exactitud lo que vos sentís, eso es importantísimo. Vos fijate las sensaciones, ¿no? Que genera. Yo recuerdo mi primera vez que lo vi personalmente. Yo lo conocí a través de la revista Más Allá de España, no sé si le recordás vos, que le hicieron un dossier. Yo lo conocí ahí. En ese momento yo tenía un programa de radio también, que se llamaba exactamente igual que este, La Vida y el Universo, que continúa, digamos, con ese legado, y lo leo, no todo el dossier, pero sí leo y comento sobre lo que a mí me parecía, que me parecía una persona real y que me llegó en ese dossier. Y después lo conozco cuando estuvo acá con Romagnuc, don Pedro Romagnuc.
Bueno, yo lo conocí ahí en el IFI, donde él le tenía su lugar. Y vos sabés que Yo estaba ahí. estaba vos, bueno, yo no te vi, pero yo fui cuando me senté y lo vi, y él entró al escenario, yo lo conozco, dije, y cuando empezó a hablar, salté como un resorte del asiento y me fui creo que estabas vos por ahí, a la mesa donde estaban las personas vendiendo unos CD, unas cosas, o los libros, perdón, los libros. Y dije, ¿cómo hago para estar con ustedes? ¿Cómo me contacto con ustedes? ¿No? Bueno, y esa fue porque lo comento esto porque fue como un disparo adentro mío, un resorte. Yo tengo que estar. Dije, esto es lo que buscaba. Y me levanté y me paré y fui a verlo, ¿no? Por eso digo que el sentirlo, el verlo, fue algo, ¡boom! Un golpazo en el pecho tremendo. ¿Sabes qué te digo? Te digo una cosa, me hice reflexionar. Uno dice, no, para vos, ¿cuál es la prueba para que Giorgio Bon Giovanni es un ser que no es de este mundo, es verdadera su historia, es algo verdadero, algo? Porque, porque puedo dar testimonio, te puedo decir que a él se han acercado y siguen acercándose personas, mujeres, hombres, chicos, viejos, enfermos, científicos, personas de cada tipo de personas, con su propia forma de ser, totalmente diferente de la una de la otra. Eh, Tenemos personas con las cuales colaboramos que son ateos. Bueno, dicen que son ateos, ¿no? Personas de diferentes religiones. Esto para mí es un valor cultural de la ciencia del espíritu muy, muy importante para mí. Yo he conocido personas que solamente tocando el esquermo de la TV me emociona mucho, porque le he conocido después de años, vinieron y que tocaron el video, tocando el video se curaron. Personas que escuchando su música sanaron, se pusieron en equilibrio o abandonaron sentimientos hasta el suicidio. Hemos conocido todo tipo de personas. Y eso, ser tan atractivo, no es para todos. Más fácil, no, cioè, no es que como dentro de la Iglesia Católica hay, ¿no? Está el seminario, está la escuela, hay, ¿no? Escuelas para chicos, para mujeres, monjas, ¿no? No, eh, la grandiosidad de todo esto es que todas personas de cada tipo, Giulietto Chiesa, de cada tipo y de cada nivel, hasta un Giulietto Chiesa, para decir, ¿no? Personas más ateas que he conocido en mi vida, ¿no? O qué te puedo decir, personas como que se han arrepentido, personas que, como Gaspare Mútulo, ¿no? Que ahora es nuestro amigo y que han cambiado totalmente su estilo de vida. ¿Cómo te puedo explicar eso? Si no es el mutante, que está, que es el inmortal que está en él, que es él, y que ahora nos habla directo, ¿no? Él nos ha traído con el Cristo y ahora nos, nos forma y sigue educándonos con el verbo del Padre. Somos muy afortunados, caro Fabián, querido Fabián. Sí, sí, realmente creo que me siento halagado. Yo una vuelta le mandé a Giorgio, cuando recién empezaba, ¿no? Le mandé un mail diciendo gracias por aceptar un pecador, una persona
que no se sentía digno de estar al lado de él, porque realmente uno tiene sus errores como seres humanos, y muchos, porque desgraciadamente cuando yo arranqué con él tuve muchos errores. He cambiado, por supuesto, he cambiado muchísimo, y he valorado también las enseñanzas. Yo aprendí muchas cosas con él que no las había aprendido de todos los años de cristianismo, el catolicismo. También me gusta mucho la línea de Yogananda, he leído mucho de Yogananda, he aprendido mucho de él también, pero más aprendí con Giorgio, más aprendí con él porque él me hizo comprender muchas más cosas que tenía dudas, ¿no? Y esas las despertó y ahora las entiendo. Y también la lucha, ojo, porque yo no era acá, hubo un tiempo que decían no te metas, acá era el no te metas, y yo seguía ese no te metas, porque por los militares, por la época que supimos acá que vivimos tan fuerte. Y entonces después cuando lo escuché a él una vez, dije, ¿por qué no me tengo que meter? Me tengo que meter. Y bueno, y ahí empezó también una enseñanza y una lucha que la tenía guardada. La tenía guardada y bueno, y gracias a él se despierta. Sí, sí. Le costó mucho a Giorgio, pero él es como que a poco a poco, nos hemos dado cuenta, él ha sido siempre así, ha sido siempre activista. eh, y ya el hecho mismo que cuando en esas primeras etapas donde difundía el mensaje de Fátima y tocaba, o sea, hablaba de temas espirituales, ¿no? No, crecimos con él, crecimos, se formaron grupos en todos lados, hemos viajado un montón. Fabián, hemos viajado un montón, a Paraguay, Brasil, Estados Unidos, en todo México, en Chile, hasta Australia, hasta Australia. Él ha dado el mensaje, ¿no? Pero eh, él no daba solamente el mensaje, él no daba, siempre iba buscando periodistas. Entonces, el valor del periodismo, el valor de la justicia, él lo tenía dentro, lo tenía dentro. Si no, no hubiera conocido como, gente como de valor como Jaime Maussan, como Pablo Medina, como Jorge Almendras. Eh, Desde el principio se dieron cuenta esas personas del valor militante de Giorgio y por eso él engancha a muchos jóvenes, por eso engancha a muchos jóvenes. No es que lo engancha es el cielo que está buscando a uno, a uno, a uno, a uno, toda la gente que la única manera para quedarnos despiertos es la acción, es el activismo, es la acción, no hay otra forma, no hay otra. Saltaron todos y sigue saltando todos los grupos que vive solamente de gnosis, que se llena de un gnosticismo, que no es la gnosis, es un gnosticismo, que no es la cultura, ma es la filosofía catedral, ¿me entendés? Eh, Todo lo que es militante realmente te llena. Por eso es un provocador. Eh, por eso es claro que te provoca, que rompe los esquemas. Él ha empezado toda esta perestroika, digo, así me gusta definirla. Empezó toda una perestroika dentro del movimiento, adentro también del movimiento de la iglesia de Giovanni, la que somos nosotros, pero para unir, no para dividir. ¿Quién se divide? ¿Quién se va? ¿Quién se abandona? O es porque no entiende, no entiende dar la cara hasta el final, ¿me entendés?
o es porque tiene expectativas en el sentido que dice, bueno, soy yo, bueno, yo sé esto, entonces yo sé esto, soy mejor de vos. Entra en ese esquema, ¿no? Muy peligroso. Uno dice, bueno, yo esto lo entiendo y vos no lo entiendes. No es así. Giorgio da la vida hasta para la unión, por eso, no, no se aburra de repetir siempre, siempre, siempre cómo empezó todo esto. De dónde trae esa, no? Eh, lo trae de esa fuerza, de repetir casi siempre los conceptos. ¿De dónde? Lo saca de esa fuerza que tiene adentro, lo saca de ese amor inmenso que viene de la luz. Es que casi lo lleva a entender y a respetar al enemigo. Respeta más el enemigo que los tibios que habla y no hace nada. ¿Entendés? Exacto, Es exactamente. increíble. A mí eso es lo que amo más de Giorgio Bon Giovanni, lo que me atrae, que me ha traído desde el principio. ¿Qué, o cuál de los viajes podés destacar como más, no importante, como que más te llegó a vos, como que más te representó la obra en ese viaje? No es la primera vez que me hacen esta pregunta y créeme, no tengo una calificación, un primo, un segundo, un tercero, porque en cada lugar se aprende, me aprendí mucho. Y aprendí mucho porque entras en empatía con, antes, por ejemplo, he dicho, me surgió el Chile. El Chile me impactó muchísimo, el Chile, la ciudad Santiago del Chile, donde el sufrimiento de la gente está todavía traspare, todavía está ahí, se respira en Santiago sobre todo, que la llama la ciudad de la piedra, ¿no? Y ¿qué te puedo decir? Eh, con toda la dictadura de Pinochet, todo lo que pasó a la gente. ¿Cómo puedo, la Rusia, te lo dijo antes, te dije antes, el África, ¿cómo puedo olvidar el olor acre fuerte del África o en México, donde hay las raíces de todo, donde empezó todo, ¿no? Donde hay el inicio de todo, donde la gente es tan abierta a los temas a las culturas de las estrellas. ¿Qué decir de Auschwitz? ¿Qué puedo decir de la Polonia, de Auschwitz? Que, ¿Cómo puedo olvidar ese día? Cuando veo Giorgio que tenía los pies todavía sangrantes, pisar ese hogar donde murieron, no se sabe, millones de personas, ¿no? Ahí en Auschwitz, donde se dijo nunca más, y ese nunca más hoy todavía no se ha aprendido. Anzi, sigue, es como que los sionistas, el hebraísmo ha heredado, ¿no? Nos explicó, o sea, Giorgio dio la cara el otro día con ese artículo que salió en Antimafia, ese artículo tremendo donde explica que el Mein Kampf sigue siendo redivivo hoy con Netanyahu y toda esa gente que sigue con ese genocidio terrible donde nadie hace nada. Sí, justamente te iba a preguntar sobre ese tema porque nos están llevando a la autodestrucción total, porque esto es un tiro que desgraciadamente eh, la humanidad toda se está desgarrando en errores.
porque cada vez más errores, y este es un error gravísimo, porque lo que está haciendo en esta pelea, en esta lucha, que es irrisoria, es tonta, para no decir otra palabra fuerte, pero que realmente el genocidio que está haciendo con la humanidad ahí, en ese sector, es terrible. Y el mundo no hace nada. Son pocos, hasta ahora son pocos los que se activan en contra de Israel y a favor de Palestina. No alcanza el número como para frenar esto. Hay que salir todos a la calle y decir basta. ¿Qué puedo decir? Antes decimos que somos afortunados, ¿no? Somos afortunados porque tenemos, yo soy mamá, tengo un hijo, me siento mamá también, mamá, tía, de hijos también espirituales, ¿no? Y como mamá, como mujer, como ciudadanas de este mundo, ciudadana de este mundo, de este planeta, me destroza ver, leer, escuchar, me destroza. Esta manta que me tapa acá me la llevaron Yamil, Karim, gente nuestra, chicos nuestros, Soñeta, que estuvieron en Palestina y ahora no pueden entrar más por lo que está pasando. Entonces, humanamente es algo que me destroza. No podemos aceptar. Pero créeme, sí, somos afortunados porque sabemos, gracias a Giorgio, gracias al cielo, sabemos que todo esto, que es también la prueba que estamos en plena apocalipsis, que todo esto que está pasando, ¿por qué? Porque el enfrentamiento del Cristo con el anticristo es descarado, hermano, es así, es cara a cara. Por eso tenemos claro el por qué está pasando esto, ¿ok? Tengo ¿cómo te puedo decir? Respiro, porque sabemos que esos niños que están aniquilados también por el hambre, ahora hasta el hambre, que no permiten de pasar la ayuda, esos son expresión de la luz del Cristo todavía, son así. Porque si no, mira, yo, por cómo soy yo, si no tendría ese conocimiento, esta conciencia, yo me hubiera suicidado, porque se vive ese senso de impotencia que es increíble, de indiferencia también. Ahora vamos a ver lo que va a pasar con la flotilla, esta flotilla internacional, ¿no? Pero no sé qué va a pasar, no sé. Y No está muy veo la hora que complicado todo. mañana sí vamos a tener una reunión muy importante con Giorgio, donde seguramente nuestra conciencia se va a abrir más y bueno, pero tenemos en el lugar hacia donde estamos, tenemos que, sí, como dijiste vos, salir a la plaza, hablar, eh, eh, y hablar, denunciar, no perder la fuerza de la indignación. Exacto. Sí, sí, sí. Aceptarlo, mas no aceptarlo. Esos son como los primeros cristianos que eran ahí, que estaban ahí en la arena, nadie hacía nada, nadie podía hacer nada, ¿no? Hasta que los leones o cada fiera, animales lo mataba, lo devoraba. No sé, no me sale la palabra justa en español, quizás, no No, sé, no, está si se perfecto, se entiende. entiende. Sí, sí, se entiende. Ok.
Sí, Entonces, esto es terrible, no, es terrible. esto es terrible. La prueba que estamos realmente, yo pensaba que Eugenio Siragusa era exagerado, ¿no? Cuando él decía, no, no, va a pasar esto y va a pasar otro, no vas a tener futuro, no vas a tener agua, no vas a tener, va a tener guerra en cada, no vas a tener ojo lágrimas para, ¿no? Salir en los ojos. Sí, estamos así. Y cuidado, están matando a los periodistas. No nos olvidemos, tenemos el enfoque solamente en una parte, en partes de lo que está pasando en este mundo. Porque hay mamá en África que no tiene ojos para llorar, no tiene nada, nada, nada. A mí, esto, bueno, me saca a veces, cuando hacemos el programa de radio que sale ahora, está saliendo por Facebook también, a veces no tengo palabras, me quedo congelado para poder hablar del tema porque no hay palabras para describir, ya genocidio te queda corto y entonces no tenés la palabra exacta. Es mucho peor de lo que está pasando, mucho peor lo que está sucediendo y como vos dijiste, se está matando todos los periodistas para que no nos enteremos de lo que están haciendo. Porque el otro día cayó una bomba en donde había creo 4 o Exacto. 5 periodistas en un edificio y dijeron, no, fue por error nada más. Un error me parece que, ¿no? Me parece raro. No, no, eso no. Eh, Sí, yo una sí. preguntita más y ya te dejamos libre porque ya hace un ratito que estás con nosotros, no quiero robarte mucho tiempo. ¿Qué opinión tenés, qué opinión tenés con la esfera de Buga? Porque a mí me llegó mucho porque, digo, ahí está tantas veces que Giorgio dijo que van a hacer presentes y van a estar contactándose con nosotros, van a demostrar que están con nosotros. Danos tu opinión, qué es lo que sentiste vos también, porque creo que es una señal fuertísima para la humanidad y ojalá que la gente entienda este mensaje de los hermanos. Eh, eh, Mira, yo siento como vos, Fabián, lo siento como vos. El cielo, el cielo hace de todo para comunicarse, ¿no? Eh, eh, la- con las piedras, la forma de las piedras, las profecías, la gente que tiene con los contactados, los círculos de trigo maravillosos, ¿no? Ahora con estas esperas, son todas formas que nos permites de levantar la cabeza hacia el cielo, ¿no? En este pobre planeta donde pensamos que todavía somos solos en el universo. No es así. Es algo maravilloso. Lo que es más maravilloso es que lo sabemos, que tenemos la conciencia de esto y que está gente como Pier Giorgio, como Jaime Maussan, como appunto con la comunicación, el valor de la comunicación que lo tenemos alto y tenemos que ser conscientes que somos protegidos. Hay que tener cuidado y tener conciencia que somos protegidos, porque si no, no hubiera llegado a un Pier Giorgio, a un Jaime Maussan, a un Giorgio Mongiovanni, ¿ok? Entonces es una grande, grandísima, la pienso como vos, una grande, grandísima oportunidad de, de, de tener la cabeza levantada, ¿no? Hacia la mirada al alto y los pies bien en el piso para seguir luchando cada día. Sí, yo estoy feliz de haberte tenido. La verdad, un placer porque sos un ser divino. Te conocí varias veces personalmente
y como siempre, abrazarte y estar al lado tuyo fue hermoso y es hermoso. Y gracias por haber aceptado esta entrevista, que te costó un poquito porque decía, no, pero yo no. Para nosotros sos alguien importantísimo. ¿Eh? Gracias, Mara. Yo las gracias la doy a vos y me siento, lo digo en serio. Bueno, pasaron muchos años, tengo muchos años, conozco a Giorgio desde mucho tiempo, desde siempre, pero espero que de tocar el corazón y de dar las gracias a todo lo que generó Giorgio. Entonces a su hijo, a Giovanni, que he visto crecer, a, a Sonia, a Tabita, que requiero, a mi hijo, Aaron, a Davide, todos los chicos que están ahora en primera fila, ¿no? Soy a las madres, Lorela, todo. Nos reunimos ahora, tenemos otro 2 de septiembre del 2025 y pasaron los años, pero adentro tenemos un amor que cada día es siempre más fuerte. Y este amor es un amor, crece, ¿por qué? Porque es un amor de servicio verdadero, que no tiene interés, no tiene ningún interés, solamente el interés de amar, porque esa es la fuerza más grande. Nos puede quitar todo, queridos. No, me puede quitar todo, pero nadie me puede quitar el amor y al Cristo y al Padre. Así que viva Giorgio, viva todos ustedes y viva la obra, viva Cristo y viva el Padre. Gracias, Mara. No te vayas, no cortes que yo me voy a despedir de la gente. Vos quédate ahí. Gracias por estar con nosotros. Espero que les haya gustado esta entrevista, les haya tocado el corazón para que conozcan un poquito más de la obra de Giorgio Bongiovanni. Recuerden que tienen que suscribirse, dar me gusta, compartir, para que cuando nosotros subamos y tocar la campanita, esa campanita va a avisarles para que estén atentos cuando subimos un nuevo video en el canal. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo enorme. Gracias y hasta la próxima.